mundo está cambiando y no todos quieren que lo veas. Mientras algunos líderes se acomodan en los tronos del silencio y otros venden discursos vacíos con sonrisa diplomática, hay una voz que se levanta sin miedo, sin pedir permiso y sin leer el guión que las supuestas potencias le imponen al mundo. Salvadoreño, el presidente Nayib Bukele ha hecho lo impensable. Le ha dicho sus verdades al rey de España, no con odio, no con venganza, sino con la claridad de quien ya no quiere ver a su pueblo arrodillado frente a coronas que ya no brillan con justicia, sino con memoria de saqueo. Silueta de cabeza parlante. Lo que Bukele dijo no fue solo para una figura monárquica. Fue para todos los que han creído que la democracia occidental es el único modelo válido. Fue un mensaje para los que aún no entienden que la dignidad no se negocia, y que los pueblos libres no aceptan tutorías coloniales disfrazadas de cooperación. Báscula. Este no es solo un discurso, es un terremoto político, es un espejo frente a siglos de hipocresía, es la voz de los que no tenían voz, es el principio del fin de una narrativa impuesta. Prepárate para leer un mensaje que no tiene final, porque las verdades, cuando son reales, no se detienen, no se censuran, no se callan. Símbolo de choque. Aquí comienza una ola que nadie podrá frenar. En un mundo donde el silencio se premia y la verdad se castiga, un presidente se levanta sin miedo, sin titubeos, sin doble cara. Y ese es Nayib Bukele. El mandatario salvadoreño que no se calla lo que millones piensan, pero que solo unos pocos se atreven a decir. Y esta vez lo hizo frente al mismísimo rey de España, con la mirada fija, la voz firme y el corazón cargado de dignidad. Bukele pronunció palabras que no solo fueron para un monarca, sino para toda una estructura de poder que ha vivido siglos de privilegios a costa del sufrimiento de los pueblos. Se acabó el tiempo de los imperios, gritaba cada una de sus frases sin decirlo directamente. Era más que un discurso, era un ajuste de cuentas histórico con la hipocresía de las supuestas democracias que han pisoteado naciones bajo la excusa de la diplomacia. Porque cuando Bukele habla, no es solo el presidente de El Salvador el que se expresa, es la voz de los pueblos oprimidos, de los abuelos que nunca pudieron levantar la cabeza, de las madres que vieron desaparecer a sus hijos, de las generaciones que crecieron creyendo que democracia significaba pobreza, intervención extranjera y elecciones manipuladas. Megáfono. No necesitamos clases de democracia de quienes financiaron dictaduras sangrientas en Latinoamérica, dijo sin rodeos. Y el silencio en el salón fue más elocuente que 1000 aplausos forzados. Porque cuando la verdad se impone, no necesita permiso, ni adornos, ni reverencias. Y vaya que dijo verdades. Recordó cómo durante décadas las élites europeas y sus socios democráticos apoyaron gobiernos corruptos, justificaron masacres e impusieron modelos económicos que destruyeron nuestras tierras, nuestras tradiciones, nuestras posibilidades de desarrollo real. ¿Y todo eso en nombre de qué? De la civilización, de la libertad, del libre comercio. Esas bellas palabras que usaron como máscaras mientras robaban los recursos, las mentes y los sueños de nuestras naciones. Pero Bukele no se quedó ahí. Dio un paso más. Se atrevió a desenmascarar la realidad de muchas democracias modernas, estructuras de cartón pintadas de libertad, pero sostenidas por intereses corporativos, medios manipuladores y alianzas estratégicas que nada tienen que ver con la voluntad del pueblo. ¿Y quién se lo iba a decir? ¿El rey? ¿Un monarca que representa un pasado colonial que aún sangra en la memoria de millones? Mientras algunos intentan silenciarlo con titulares tendenciosos o análisis geopolíticos, el pueblo lo escucha, lo siente, lo aplaude. Porque en cada palabra que lanza Bukele hay fuego. Hay memoria. Hay futuro. Y sobre todo, hay un eco de justicia que no se detiene. Globo terráqueo con Europa y África, porque cuando alguien se atreve a hablar así en la cara del poder, algo cambia en el mundo. Y lo más impresionante es que no habló desde el odio, sino desde la dignidad. No desde la revancha, sino desde la verdad. No buscó venganza, sino memoria. No apuntó con armas, sino con hechos, datos, historia. Bukele no humilla, revela, no insulta, desnuda, no grita, declara. Porque ¿qué democracia puede llamarse así cuando encarcela la verdad, oculta su pasado y condena a quienes piensan diferente? ¿Qué democracia real apoya golpes de Estado,
sanciones económicas y campañas mediáticas solo para proteger sus intereses. Las supuestas democracias quedaron al desnudo. Y no por escándalos ajenos, sino por el simple acto de escuchar a un presidente decir lo que durante décadas se ha callado. Y ahí estaba el rey, el protocolo, los embajadores, los analistas. Todos con cara de diplomacia, pero con el alma temblando. Porque la verdad no se puede negociar, y menos cuando sale de la boca de un líder que no necesita el permiso de nadie para defender a su pueblo. Y entonces, las redes ardieron. Los titulares se dividieron. Los poderosos fruncieron el ceño. Pero la gente sonrió, porque por fin alguien habló claro. Por fin alguien rompió el guión. Mientras muchos gobernantes se arrodillan ante los viejos imperios, Bukele los mira a los ojos y les recuerda que los tiempos han cambiado. Que América Latina ya no se calla. Que los pueblos ya no creen en discursos bonitos con manos manchadas. Que el respeto no se exige con títulos nobiliarios, sino con justicia. Globo terráqueo con América y así, palabra tras palabra, Nayib Bukele tejió una red de verdad que ya no puede romperse. Una declaración de independencia espiritual, moral y política que resonó más allá de las fronteras. Porque cuando un presidente defiende a su nación frente a quienes alguna vez la saquearon, no solo habla por su país, habla por la dignidad humana. Y en ese momento, aunque no lo dijeran en voz alta, millones supieron que la historia estaba presenciando algo grande. Algo irreversible. Algo que ya no tiene marcha atrás. Porque cuando un líder habla sin miedo, otros comienzan a despertar. Y el efecto es imparable. Las máscaras caerán, los imperios se estremecerán, los pueblos despertarán. Y mientras eso ocurre, la voz de Bukele seguirá retumbando, incomodando, desafiando. No por orgullo, sino por justicia. No por rebeldía, sino por verdad. Porque el mundo no necesita más discursos vacíos. Necesita líderes que digan lo que duele, lo que arde, lo que transforma. Y si eso incomoda a las supuestas democracias, entonces que se incomoden. Porque ya no podrán seguir fingiendo. Así fue como Bukele encendió un fuego que no se apagará con titulares, ni con diplomacia, ni con amenazas. Un fuego que ya arde en las plazas, en las aulas, en las cocinas, en las calles de todo un continente que está cansado de callar. Un fuego que no pide permiso para arder. Un fuego que arderá mientras la verdad tenga un corazón que la sostenga, y así continuará, mientras las palabras resuenen más fuerte que los privilegios, mientras la historia se escriba desde abajo, mientras los pueblos se levanten y digan y basta, porque esto no termina aquí, porque la dignidad no se negocia, porque aún quedan muchas verdades por decir, porque las supuestas democracias aún deben responder por cada herida, por cada silencio, por cada mentira, porque el mundo está cambiando. Porque las palabras que pronunció Bukele ya no son solo suyas, se han convertido en un eco poderoso que atraviesa océanos, muros, micrófonos y censuras. Globo terráqueo con Europa y África ya no es solo un presidente el que habla, es el reclamo histórico de pueblos enteros que llevan siglos esperando ser escuchados. Y ahí estaban ellos, los mismos de siempre. Los que, bajo el disfraz de alianzas estratégicas, han moldeado democracias a su medida. Los que escriben constituciones ajenas. Los que financian campañas a puerta cerrada. Los que saludan con una mano y sancionan con la otra. Corona, pero esta vez, se encontraron con una voz que no necesitaba su aprobación. Una voz que no buscaba agradarles, ni suavizar su mensaje. Una voz que hablaba por los que no tienen micrófono, por los que fueron enterrados sin justicia, por los que aún sueñan con ver una bandera ondear sin cadenas invisibles. Y Bukele no se detuvo, porque sabía que cada palabra suya era como una piedra lanzada al castillo de hipocresía que las élites han construido durante siglos. Tachuela de Pizarrón de Corcho dijo que no aceptaría que le den clases de derechos humanos quienes permitieron genocidios. Tachuela de Pizarrón de Corcho dijo que no aceptaría que le hablen de transparencia quienes ocultan fortunas en paraísos fiscales. Tachuela de Pizarrón de Corcho dijo que no aceptaría que le hablen de libertad quienes oprimen con guantes de seda. Micrófono, no vamos a permitir más intervenciones disfrazadas de ayuda, sentenció con la frente en alto. Y aunque muchos intentaron desviar el foco, minimizar el momento, caricaturizar su valentía, millones ya habían escuchado, ya habían entendido, ya habían despertado.
porque no se trataba solo del rey de España, se trataba de todos los que aún creen que nuestros pueblos deben pedir permiso para respirar. Se trataba de todos los organismos internacionales que se creen con derecho de decidir qué presidente es bueno y cuál debe ser destituido. Se trataba de todos los que todavía piensan que la historia se repite porque los pueblos no recuerdan. Pero esta vez es distinto. Esta vez alguien se paró frente al poder y le habló como a un igual. Ya no desde el complejo de colonia, sino desde la conciencia de nación soberana. Ya no desde la sumisión, sino desde la verdad. Y así, cada palabra suya se convirtió en una antorcha para los jóvenes que sueñan con liderar sin arrodillarse, en un escudo para los pueblos que aún defienden su dignidad, en un espejo incómodo para los que ya no pueden esconderse tras la democracia de los titulares. Paloma, porque decir la verdad no es ser rebelde, es ser libre. Y la libertad, cuando se contagia, se convierte en revolución. Ahora, en cada rincón del continente, alguien repite esas frases con fuerza. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, basta de tutelas disfrazadas de cooperación. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, basta de diplomacias que ahogan. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, basta de democracias selectivas que eligen a quien respetar y a quien silenciar. Y esa ola ya no se puede detener, porque lo que empezó como un discurso, se transformó en una declaración universal. Un acto de rebelión pacífica, un terremoto moral que resquebraja los pilares oxidados del viejo orden mundial. Y claro, los medios tradicionales intentarán tergiversarlo, dirán que fue una falta de respeto, dirán que no era el momento, dirán que no tenía diplomacia, pero lo que realmente les duele es que por primera vez, alguien les habló sin miedo, sin filtros, sin pedir permiso, sin someterse a protocolos diseñados para encubrir la injusticia. Destellos, porque Bukele no fue a pedir audiencia, fue a ejercer soberanía. No fue a negociar migajas, fue a declarar independencia emocional y política. No fue a hacer amigos en la realeza, fue a recordarles que los pueblos ya no están dormidos. Y eso no se olvida. Mientras tanto, en las calles de América Latina, los murmullos se convierten en gritos, los susurros en marchas, los aplausos en decisiones de cambio, porque el ejemplo arrastra, porque la dignidad inspira, porque cuando un pueblo ve a su líder defenderlo sin miedo, empieza a creer que todo es posible. Fuego, y en cada escuela, en cada reunión familiar, en cada comunidad marginada, ya se habla del día en que Bukele le dijo sus verdades al rey. Un día que no fue solo un evento diplomático, fue una grieta en el muro de la opresión blanda, una grieta por la que ahora entra la luz, una grieta por la que otros líderes empiezan a asomarse, una grieta que se convertirá en camino, nube contornado, porque lo que Bukele ha iniciado ya no tiene marcha atrás, porque mientras siga alzando la voz por los que no tienen voz, las estructuras del mundo viejo comenzarán a tambalearse, y mientras el rey se quede en su trono, la historia seguirá avanzando sin él, porque los pueblos no quieren coronas, quieren justicia, porque los pueblos no quieren fotos oficiales, quieren verdad, porque los pueblos no quieren discursos decorativos, quieren líderes que se jueguen el pellejo. Y por eso, este mensaje no termina, porque Bukele aún tiene mucho que decir, porque los pueblos aún tienen mucho que reclamar, porque las supuestas democracias aún tienen mucho que responder, y porque esta historia solo ha comenzado. Sí, vamos a continuar, porque esto no se trata de un solo acto, ni de un solo hombre, ni de un discurso momentáneo. Fuego, esto ya se convirtió en un capítulo vivo de la historia que aún se sigue escribiendo, palabra por palabra, en cada rincón del mundo donde alguien alza la voz y se niega a seguir bajando la cabeza. Porque después del discurso de Bukele, las reacciones no se hicieron esperar. Los salones diplomáticos se llenaron de silencio incómodo. Los asesores se miraban entre ellos buscando palabras que no llegaban. Los periódicos europeos redactaban editoriales apresuradas tratando de controlar el incendio. Pero el fuego ya se había expandido. Fuego, porque la verdad, cuando se dice sin temor, se propaga como chispa en bosque seco. Globo terráqueo con Europa y África. En América Latina, muchos presidentes se removieron inquietos en sus sillas. Algunos porque se sintieron aludidos, otros porque, en lo más profundo, desearon tener ese mismo coraje, porque aunque en público guardaron silencio, en privado sabían que Bukele había dicho lo que ellos callaron durante décadas. Dijo lo que generaciones enteras estaban esperando escuchar. Y la gente reaccionó como un volcán dormido que despierta con furia contenida. Megáfono en redes sociales, millones de usuarios compartían el fragmento donde Bukele miraba de frente y decía:
Nos han querido enseñar lo que es democracia mientras nos negaban el derecho a decidir por nosotros mismos. Celular en WhatsApp, miles de abuelos reenviaban con orgullo el video a sus nietos. Mira, hijo, por fin alguien se anima a decirlo sin miedo. Bocina en las calles, en los barrios, en las esquinas, la gente hablaba de libertad, de dignidad, de coraje. Y muchos, por primera vez, se sintieron representados. Mientras tanto, los grandes medios intentaban apagar la llama con titulares tibios. Periódico Bukele genera controversia en foro diplomático. Periódico tensión en discurso presidencial. Periódico palabras polémicas sacuden la cumbre. Pero lo que no pudieron ocultar fue que la llama ya estaba encendida. Y ahora cada joven, cada maestro, cada trabajador, cada campesino, ya no habla solo de política, habla de despertar. Foco porque ese discurso no fue una provocación, fue una señal. Una señal para los pueblos que aún viven con cicatrices del colonialismo moderno. Una señal para los líderes que todavía sueñan con un continente soberano. Una señal para las madres que rezan por un futuro distinto para sus hijos. Una señal para los jóvenes que ya no quieren emigrar, sino quedarse a construir. Y algo se movió, algo crujió en el alma colectiva del continente. Un eco nuevo comenzó a expandirse. Una convicción nueva empezó a germinar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, no estamos condenados a repetir la historia. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, no necesitamos validación de ningún imperio para ser libres. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, no debemos pedir permiso para decir nuestra verdad. Y entonces, en las universidades, los estudiantes comenzaron a debatir sobre el verdadero significado de democracia. En los sindicatos, se escuchaban frases como, ya es hora de que dejemos de tener miedo a perder lo que no tenemos. En los cafés, en los buses, en las ferias, el nombre de Bukele sonaba como un despertador, campana un llamado, una bofetada simbólica a la pasividad, un grito contra la resignación. Mientras tanto, en Europa, el rey, acostumbrado a discursos adornados y silencios cómodos, intentó mantener el protocolo, pero su rostro lo dijo todo. No estaba preparado para ser cuestionado, no estaba acostumbrado a ser interpelado por la historia, no estaba dispuesto a soltar el relato que ha protegido durante siglos. Símbolo de choque, pero esta vez no tenía control del relato, porque la narrativa ya no era suya. La narrativa pertenece ahora a los pueblos que han despertado, y lo que viene después es imparable. Porque si Bukele se atrevió a hablarle al rey, entonces ¿quién se atreverá mañana a decirle sus verdades al FMI, a la ONU, a la OEA, a los que siguen creyendo que el futuro de América Latina se decide en sus escritorios lejanos? Nube contornado, porque esto ya no es una simple confrontación de ideas, es una guerra simbólica por la memoria, por la soberanía, por el alma de nuestras naciones. Y lo mejor, o lo peor, para los poderosos, es que ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que se dice la verdad en voz alta, ya no se puede desoír. Una vez que se ve la mentira de frente, ya no se puede cerrar los ojos. Una vez que se reconoce la dignidad de un pueblo, ya no se le puede volver a callar. Salvadoreño desde El Salvador, se alzó una voz que atravesó siglos de silencios obligados. Una voz que no pidió permiso, una voz que no fue sumisa, una voz que no se disfrazó de correcta, porque la dignidad no tiene que maquillarse. Y por eso este mensaje sigue, porque mientras haya una sola nación que aún viva bajo el yugo disfrazado de ayuda, este mensaje tendrá razón de ser. Mientras haya un solo niño que no pueda soñar porque otros deciden su destino desde afuera, este mensaje seguirá. Mientras haya un solo líder que se atreva a decir, no más, este mensaje será eterno. Y así continúa esta historia que ya no le pertenece a un solo presidente ni a un solo país. Fuego, porque el mensaje de Bukele, al decirle sus verdades al rey de España, traspasó micrófonos, fronteras y protocolos, y se convirtió en algo más poderoso que un discurso, un rugido colectivo que despertó a millones. Salvadoreño desde San Salvador hasta La Paz. Argentino desde Buenos Aires hasta Tegucigalpa, mexicano desde Chiapas hasta Baja California, globo terráqueo con América. El eco de esas palabras comenzó a rebotar en los muros del sistema. Ya basta, gritaron muchos. Que nadie nos venga a enseñar democracia mientras callan nuestras heridas. Y en ese clamor, la gente dejó de pedir permiso para tener memoria, porque entender el pasado no es resentimiento, es conciencia, es justicia, es dignidad. Mientras tanto, en los palacios del viejo continente, algunos diplomáticos intentaban recomponer la narrativa. Fue un momento de tensión,
Quizás se malinterpretaron las intenciones. Estamos dispuestos al diálogo, pero ya era demasiado tarde. Símbolo de bomba, el velo se había rasgado, la máscara se había caído. El teatro de las democracias ejemplares estaba quedando al desnudo. Pergamino y la historia, esa vieja cronista que nunca duerme, empezó a escribir nuevos capítulos, porque en las escuelas, los maestros comenzaron a cambiar el tono. Ya no decían, España nos civilizó, sino, España nos dominó. Pero resistimos. Y aquí seguimos. Ya no repetían, los valores occidentales son los únicos válidos, sino, nuestros pueblos tienen sabiduría ancestral. Nuestra voz vale. Bíceps flexionado con tono medio de piel en los pueblos originarios, en las comunidades rurales, en los barrios olvidados. La palabra independencia volvió a tener sentido, pero esta vez, no solo como evento histórico, sino como acción viva, presente, urgente, brote, y algo más empezó a florecer. Una nueva generación de líderes, mujeres jóvenes con fuego en los ojos, hombres cansados de repetir el guión de los poderosos, comunidades enteras que decían, ya no queremos tutores. Ya no queremos ser súbditos con pasaporte, queremos ser libres de verdad. Dueños de nuestro destino. Dueños de nuestra palabra. Y mientras eso pasaba en América, globo terráqueo con Europa y África, en África algunos también empezaron a mirar hacia el discurso de Bukele. ¿Y si nosotros también decimos nuestras verdades? ¿Y si dejamos de aceptar la deuda eterna como castigo? ¿Y si comenzamos a escribir nuestra propia narrativa, sin necesidad de pedirle permiso a nadie? Y así, lo que empezó como un momento incómodo en un foro diplomático, se convirtió en una chispa global. Un llamado que cruzó continentes, un despierta que no se puede callar. Bocina, porque las democracias que se imponen con condiciones no son democracias, son imposiciones disfrazadas. Bocina, porque los derechos humanos que se defienden según la conveniencia geopolítica no son derechos, son estrategias. Bocina, porque el progreso que solo sirve a unos pocos no es civilización, es colonialismo moderno. Y eso lo dijo un presidente con voz firme, frente a un rey que no esperaba escuchar verdades. Un presidente que decidió hablarle no solo al rey, sino a la historia misma. Y ahora, millones en el mundo repiten sus palabras, las adaptan, las hacen suyas. No venimos a pedir limosnas. No necesitamos ser validados. Somos naciones soberanas. Somos pueblos vivos. Somos memoria que despierta, y ya no volveremos a callar. Libro abierto, porque el discurso de Bukele no terminó cuando apagaron los micrófonos, ni cuando concluyó el evento, ni cuando los noticieros cortaron la transmisión. No. Ese discurso sigue, en cada conversación donde alguien se atreve a cuestionar lo establecido, en cada rincón donde la dignidad volvió a tomar palabra, en cada página que ahora escriben los pueblos con su propia tinta. Paloma, porque la verdadera libertad no es gritar independencia cada 15 de septiembre, es vivirla cada día, es no tener miedo a decir, eso que ustedes llaman democracia, muchas veces fue silencio impuesto, es mirar de frente y decir, queremos algo mejor. Y no lo vamos a pedir. Lo vamos a construir, y por eso este mensaje no termina, porque mientras quede un solo niño estudiando en el suelo, mientras haya una sola madre migrando por desesperación, mientras un solo joven sienta que no puede soñar en su propia tierra, la verdad seguirá incomodando a los poderosos, la palabra seguirá siendo resistencia, la dignidad seguirá brotando como agua entre las grietas, y entonces, como si una semilla se hubiese plantado en lo profundo del alma de los pueblos, la voz de Bukele, convertida en símbolo, comenzó a germinar en tierras lejanas. Globo terráqueo con Europa y África, en África, el eco de esas palabras retumbó entre los baobabs y los mercados callejeros. Los ancianos, sabios de 1000 guerras, decían, ese joven presidente habló como nuestros abuelos hablaban antes de ser silenciados. Lo que le dijo al rey de España no era solo para él, era para todos los reyes disfrazados de democracia. Nigeriano en Nigeria, una niña alzó la mano en su escuela y preguntó, ¿por qué nuestros recursos siguen yéndose mientras nuestra gente sigue muriendo de hambre? El maestro la miró, y por primera vez, no la corrigió, la aplaudió. Sudafricano en Sudáfrica, una madre dejó de avergonzarse de su acento, de su lengua materna, de su piel. Recordó que su historia no comenzó con la colonización, y se lo enseñó a sus hijos.
globo terráqueo con Asia y Australia en Asia, desde las islas de Filipinas hasta los pueblos del sur de India, la gente comenzó a hacerse preguntas incómodas. ¿Qué tan libres somos si nuestras decisiones dependen del visto bueno de potencias extranjeras? ¿Qué tipo de ayuda es esa que viene con condiciones que nos atan por generaciones? Banderas cruzadas incluso en Japón, un país con su propia historia compleja de poder y sometimiento. Algunos intelectuales dijeron, la verdad dicha sin miedo tiene un poder atemporal. Y empezaron a escribir sobre el discurso de Bukele como una grieta luminosa en la estructura global. Palmera en el Caribe, la indignación se transformó en arte, en canciones de rap, en murales callejeros, en poesía hablada. Micrófono en Jamaica, un joven cantó en una plaza. No me hables de libertad si callas cuando el imperio manda. No me hables de justicia si tu moneda siempre manda. No me hables de futuro si mi historia no se canta. Paleta de pintor. Y en Puerto Rico, una abuela comenzó a bordar en sus pañuelos frases que decía en voz baja desde niña. La colonia nunca fue dulce. Pero ahora la verdad es amarga para quienes la temen. Símbolo de choque, las verdades que Bukele le dijo al rey no se quedaron en un salón, se convirtieron en grietas. Y esas grietas empezaron a quebrar los muros del relato oficial. Porque las supuestas democracias, esas que aplauden mientras invaden, esas que educan mientras roban mentes y recursos, esas que imponen silencios maquillados de elecciones, ya no podían ocultar la verdad. Báscula que muchas veces, la libertad que promueven para otros, no la permiten en casa. Fajo de billetes con alas que la ayuda internacional que ofrecen es solo un anzuelo disfrazado, que los valores universales que exigen se adaptan según sus intereses. Y cuando los pueblos lo entendieron, la palabra democracia dejó de ser un símbolo de esperanza para muchos, y se convirtió en una pregunta ardiente. ¿Qué tipo de democracia es la que premia a los que destruyen y castiga a los que se levantan? ¿Qué tipo de libertad es esa que depende del permiso de los poderosos? ¿Por qué se exige respeto a las reglas cuando las reglas nunca las escribimos nosotros? Volcán así, desde todos los rincones del mundo, una energía nueva comenzó a brotar. Una energía que no venía de las armas ni de la rabia, sino de la verdad dicha sin miedo. Silueta de cabeza parlante de los pueblos hablando entre sí, de las historias contadas en primera persona, de los jóvenes que ya no quieren copiar modelos ajenos, de las abuelas que empezaron a contar lo que siempre supieron. Y en medio de todo ese despertar, una idea comenzó a tomar forma, destellos. ¿Y si los pueblos libres se unieran, más allá de las banderas y los idiomas? No en una unión impuesta, sino en una alianza de corazones despiertos, no con tratados firmados en mármol, sino con compromisos nacidos del alma. Una unión donde lo importante no sea el poder, sino la dignidad compartida. Una unión que no tema decirle al mundo, no queremos ser la copia pobre de su modelo rico. Queremos escribir nuestra propia historia, con errores y aciertos, pero nuestra. Queremos una democracia que sepa escuchar y no que venga a imponer. Queremos una libertad que no se negocie, que no se preste, que no se venda. Foco. Y esa chispa, nacida de un discurso, podría convertirse en un movimiento global, en una marea imparable que eleve la voz de los olvidados, que honre a los caídos en nombre del desarrollo, que reconstruya el futuro con manos de todas las edades, colores y memorias. Porque las palabras de Bukele, al decirle sus verdades al rey de España, no solo rompieron un protocolo, rompieron un silencio histórico. Y ese silencio, ahora quebrado, no podrá ser reparado con comunicados ni discursos tibios. Hola, lo que viene ahora es un oleaje profundo, de pueblos que no piden permiso, de generaciones que ya no bajan la cabeza, de corazones que entienden que la verdadera democracia es la que nace del pueblo y no la que baja desde los tronos. ¿Deseas que este mensaje avance hacia la creación de una alianza de pueblos despiertos, con una carta de principios escrita por líderes comunitarios del mundo entero? ¿O prefieres que exploremos cómo los medios tradicionales intentan manipular este discurso y cómo los pueblos les responden creativamente? Estoy listo para seguir este mensaje sin fin.